Esto se corta toda esta tarde. Ayer tarde llovió lo que no está escrito. Y toda la noche lloviendo, lloviendo, lloviendo. Esto es una mierda. Hay una comida para estos canchales, entre los canchales, que flipa. Ya. No ha pasado nada. Ahí andamos con las vacas. Que hay mucha comida en el campo de Gale. Ha llovido mucho este año nos forramos. Este sí. Este año me quitan el paro, me echan del INE. Es que estos corbatinas, date cuenta, la que nos tienen liada, los corbatinas, te dan el paro para que sobrevivas. Si ganas un poquito más de dinero, te quitan el paro. Porque no entiendo. Luego a esas empresas multinacionales le dan un montón de millones de euros y nadie dice nada. Bah. Voy donde el muchacho, que macho vaya para allá a los olivos. Ah, que me ha dicho la Miran que sí, que borró ella el directo de ayer de los garbanzos porque dice que cada vez que pongo un vídeo que estoy así tomando algo y comiendo algo, dice que os ponéis todos a insultar, así que lo quito. Y digo, que insulten lo que quieran, que nadie puede... Pues ya ves tú, qué problema. Me invitó, me dijo un colega, vamos para acá, que busqué unos níscalos, vamos a hacerlos con garbanzos. Hacho, la gente se enfada. Dice la Miran que lo quitó por eso. Dice, he quitado el directo ese porque te va a estar toda la gente insultando. ¿Sabes? Que digan lo que le dé la gana, total. Mientras me insultan a mí, no insultan a la mujer o al vecino o al que tienen al lado, ¿a que sí? No, no es verdad. Mientras me están insultando a mí y me están diciendo de todo, pues no insultan a su mujer, ni a sus hijos, ni nada. Están metidos conmigo. Dice que ella nunca más va a dejar ningún vídeo de comidas ni de fiestas. Porque está la gente más... Un cacho de tocino y unos garbanzos, me cago en 10. Y 4 níscalos y la gente se pone tan enfadada. Buen día. Solo quieren verme sufriendo. Ahí viene la alegre. Alegre bandolera. Yo ya sufrí bastante. Me queda que sufrir un poco todavía más, pero... Ya tengo el récord de sufrimiento. Tengo sueño, anoche no dormía apenas. Cuando llegué a casa esta tarde, he hincado a dormir pronto. Pero me duermo pronto. A las 4 de la mañana estaba despierto ya como un toro. Me cago en 10. Me cago en 10. Están para allí las otras para los llanos, que estoy para allá antes yo. Ya comen para aquí las vacas todo lo que quieren. Madre mía. Va para allá un coche por ir para allá. A estas alturas un coche por ir para allá. Que ve que son los que dejan las puertas abiertas, los que pasan a estas horas tarde. Mundo de hippie. A ver si lo conozco y si deja la puerta abierta, pues sé quién es. Y voy y se lo digo. Le dice, oye, ¿por qué has dejado la puerta abierta? Luego te dice, me estás agrediendo, me estás agrediendo. Salte porque le diga eso. Me estás amenazando. Y dice, no, te estoy diciendo que por qué has dejado la puerta abierta. Esto no son amenazas. Me estás amenazando, ahora te denuncio. Va para allá el coche, mira. Y ahí va saliendo uno de un tractor. Ese del tractor es peligroso, ese sí. Ese es que es muy falso, ese del tractor. Pero también como es tan falso, sabe que si tira para allá y deja la puerta abierta, sabe que yo que desconfío de él. Sí. El del coche está dando la vuelta. Es verdad, le dice, ¿por qué has cortado el alambre? ¡Me estás amenazando! ¡Te voy a denunciar! ¿Se ponen así la gente?
Yo no sé, que no, entonces que te corta la alambre, te abre la puerta y no le puedes decir nada porque te denuncia. Hoy en día es como está el mundo. El del tractor tira para acá, es que hay una cuesta arriba muy recia, los tractores no suben. Ay, vida mía. A mí siempre me decían que era mejor vida de pasto y tienen razón. Tienen razón los viejos. Ay, Dios mío. Vamos. Vamos ahí, autóctono. Vamos al donde el muchacho que está cogiendo aceituna, que ese se va a hacer rico. Ese se hace rico. Yo, pobre, y él rico. Pobrecito, en el campo nunca se va a hacer rico. Esto es una lucha toda la vida y nada, olvídalo. Esto es lo peor que existe. Y de ganadero, viene un pueblo de estos sí, que odian el ganado, lo peor. Lo peor. Aquí de esta parcela, esta finca de 200 hectáreas donde me tiene que dar la autorización por escrito el ayuntamiento, y yo la tengo de la otra alcaldesa. Pero ahora me la piden, tengo que llevarla de ahora. Y se niega la alcaldesa. No contesta el teléfono, a mí ni de WhatsApp ni contesta nada. Dios, a ver si contesta el burofax del abogado. Tiene 10 días creo que para contestar. Ahora mismo tampoco le contesta el abogado. Es que esto de Somos Cáceres. Son partidos. ¿Sabes qué pasa? Hay gente que quieren ser políticos, le encanta quieren ser políticos. Entonces, han estado en el partido del socialista, han estado con el PP, han estado con el extremeño y ahora están con esto. Y nada, van buscando que el poder. Entonces, no saben ni tienen ni idea de ganadería, porque no lo saben. El ayuntamiento aquí de mi pueblo no sabe ni uno nada. Entonces se piensan que, como no saben, como no tienen ni idea, como no saben lo que es el ganado, porque nada, no tienen ni idea, no son ganaderos ni entienden de papeles de esto que te pide la Junta te pide los papeles de que el ganado está aquí. Es que ahí me dice el funcionario de turno, sí, no, tú métela, estás autorizado. Digo, pero vamos a ver, pero aquí ahora mismo viene la Guardia Civil y a mí me denuncia las vacas, aunque yo diga, no, menos mal que yo tengo el papel del alcalde, de otro alcalde, y no tiene fecha de caducidad, que he mandado ese papel, como valga ese acto del vamos, me tiene que hacer el actual. Pues viene el Seprona no tiene por qué estarte diciendo, tú eres vecino de todo, ¿no? El Seprona te pide, mira los crotales de las vacas y te dice, estás autorizado para tener aquí las vacas. Y no le vale que tú le digas al del Seprona, sí, me tiene dicho el funcionario de turno que puedo meter las vacas. Eso no te dice el Seprona, te dice, llévame los papeles, mándame un correo electrónico con la autorización. Y tenemos aquí una guerra que habéis metido en paralizado en 3 meses, una cosa, y vamos a tener pleito. Eso es como si a mí me dice que cómo se come un pastel. Si a mí no me gusta el dulce, pues no tengo ni idea. Diré, pues yo qué sé, con cuchara o tenedor, yo a mí qué me cuesta si yo nunca como dulce. Pues eso le pasa a todo el ayuntamiento. El alcalde no sabe ni dónde tiene. Sabe que una cabra tiene 4 patas porque la ha visto. Y ya está. No saben absolutamente nada de ganado. Totalmente cero, no saben nada. Y claro, se ponen a decir que saben. Ahora pasan estos problemas. Te llega un profesional, te pide un papel obligado. Y por envidias y porque son así, pues no quiere. Pero si me ha dicho el de las luces de Navidad, que le ha mandado presupuesto y ni le contesta, ni le coge el teléfono, ni le dice nada. Dice, este año no va a haber luces de Navidad en el pueblo. Vamos, que a mí me da igual las luces de Navidad. No le contestan el teléfono a nadie, llamas al alcalde, olvídate, no te pasan con ella. Nada, ni te contestan, ni te devuelven llamadas, ni nada. Esto es increíble. Ya está. Ahora, echarle la zahorra a los sus amigos en las puertas de la finca, la zahorra del PER. Que han cogido la zahorra del PER y se han echado en la finca de los amigos suyos. En las entradas particulares de la finca le han echado la zahorra del PER. Hostia, para eso sí corren. Pues déjale acá, esta la enderezamos. La vamos a enderezar. Estos políticos corruptos que son todos iguales. Se piensa que porque tienen el bastón de mando pueden hacer lo que ellos quieran. Ya. Yo estaba preparado porque yo sabía que si ganaban los socialistas me le iban a liar. Y si ganaba esto yo sabía que no iban a ganar. Lo que pasa es que estos han engañado a los niñatos del PP y cogen los niñatos del PP como son unos cobardes y le dan todos los votos a una persona solo. Mira qué le hizo al segundo pleno, mira lo que le hizo a los del PP. Y les dijo a la cara
que ellos no tenían palabra. Dice, oye, que hemos quedado en un acuerdo. Han roto el pacto, se lo ha roto. Y encima ha amenazado al teniente alcalde. En cuanto le dieron el poder, lo peor que hay es darle el poder a una persona. Pero el poder lo tiene que tener gente buena. Que sean imparciales, no personas envidiosas, malas y liantas. Después pasa lo que está pasando. No a mí, a más gente. Ya porque tú tienes un montón de denuncias al ayuntamiento y las que le quedarán. A mí vergüenza me daría, como persona, llamar a la Guardia Civil, presentarme en la plaza con la Guardia Civil siendo alcalde, llamar al camión del ayuntamiento y quitar toda una terraza y embargarle una terraza a un tío, que las mesas son de la MAU. Si por lo visto va a denunciar hasta la MAU por robarle las mesas a los del ayuntamiento, ¿pero qué? ¿Pero en qué pueblo? ¿Pero cómo puede llegar? Pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿ni Franco hacía esas cosas? Aquí o haces lo que yo te digo y no preguntes ni hagas nada, si no te voy a denunciar. Que me denuncien a mí. Que verás. Vamos, y es que a los guardias civiles no se les caería la cara de vergüenza de hacer eso. Claro, la Guardia Civil los llama al alcalde y tienen que obedecer. Uy. El otro día en el pleno me han pasado un audio, llama a la Guardia Civil. Madre mía, pero ¿cómo pueden ser tan dictadores estos alcaldes? Vaya escoria de Somos Cáceres. Vamos a dedicar un buen vídeo a los de Somos Cáceres. A decirle lo que son. Mira que me lo decían a mí. Esa tía de Somos Cáceres chunga. Una tal país que es una de las jefas o la que manda ahí. Esa tía es chunga. Y son todos chungos. Yeah. Ahora después, que no diga nada, que le hemos dicho. Porque tenemos testigos para aburrir. Y el funcionario, los funcionarios del ayuntamiento que no quieren darme el papel nunca, pues esto le viene al pelo. Esto con que me engañan a mí, con que no. Estás autorizado, puedes meterle ganado. Pero vamos a ver, que eso no es de boca, que eso tiene que haber un papel, como el que hemos tenido toda la vida, que yo llevo con ganado 20 y tantos años, que ahí me han dado ese papel. Tengo más de 18, 20 papeles de eso. De las cabras, de las vacas. Y macho, que es que no es una cosa que te estás inventando. Luego escúchalo, que miran por el ganado, que hay que mirar por el ganado. Sí, no, ya. Hay que mirar cómo arruinar a los ganaderos de verdad. Qué vergüenza. A mí me da igual. Yo sé que el dinero me lo van a dar. Y sé que este papel me lo tienen que dar, sí o sí. Tarde más, ya lo pagará. Cualquier día va a la Guardia Civil y la llevan detenida, después que vengan los lloros y lamentos. Yo tengo un amigo alcalde y me sigue, que fue alcalde y en la cárcel dice que acabó en la cárcel sin darse cuenta. Que un alcalde no es Dios. Se piensa que aquí te damos el poder y ya te damos el bastón de bando y ya puede ir. Como se engrandecieron con llevar la Guardia Civil, que si veis el vídeo ese que está por ahí en foro, da vergüenza. La Guardia Civil, la alcaldesa con la Guardia Civil, quitando todas las mesas de una terraza, metiéndolas en el camión del ayuntamiento y las tienen en la nave y encima amenazando de que las va a subastar. Cuando amigas suyas no han pagado ni nada y hacen nada más que pagar en sus amigos. Macho, que esto es pura mafia, dictadura, es que no se puede permitir. Vamos, eso lo hace un hijo mío, le macho la cabeza. Aquí todo el mundo tiene derecho a con cualquier otra cosa me da igual, pero cosas de la política, de esto de la libertad, eso no se puede tocar. Estos dictadores son así. Y aquí sabes qué va a pasar, que como esto siga removiéndose, pues ya vamos a denunciar bien y ya no van a poder sacar ninguno ni una oveja, porque aquí los hay, funcionarios de aquí de Mancomunidad, que cogen 30, 40.000 kilos de aceitunas, las cuidan, están puestas todas a nombre de él porque es funcionario, el otro cobrando el paro, tragando, los otros cobrando el paro de 52 años todos y las ovejas. Ni un triste papel de nada. Ni un triste papel tienen. Y yo aguantándome que me quitan la comida, me aguanto todo. Y ahora una cosa que me la tienen que dar por derecho, pues no oyo, no escuchan, no contestan, no dicen nada. Está. El funcionario me dijo que no me lo iban a hacer. No te lo vamos a hacer. Tú metes el ganado ahí, estás autorizado a meterlo, eres vecino de Torres. Digo, pero vamos a ver, eso se lo cuento yo a los veterinarios de la Junta de Extremadura. Digo, no, si esta finca Martín a mi edad. Oye, eso tiene que ir un decreto, tiene que ir escrito como está escrito. Si lo voy a enseñar el papel que tengo de la otra alcaldesa. Que ese papel es el que he mandado yo el otro día ya, porque se me cumplía el plazo. He dicho, voy a mandar el papel antiguo. Ahora me vendrá otra vez, o tendrán otros 30 días
Porque claro, si no me van a fastidiar, estos de Somos Cáceres, la madre que los trajo para acá, los de Somos Cáceres. La ruina de Somos Cáceres son. Chacho. ¿Para qué unas pisadas? Ya. A que nos han metido estos partiduchos políticos de la vida, querer ser rico, en hacerse rico de la manera que sea, pero ¿qué tendrá el dinero? Pues si el dinero no vale para nada. ¿Y de qué manera arruinar a otros? Y ya está. Y no. Se ve que no hay nivel. La portera la rompió el portugués, rota quedó. Ahí rompió el portugués, ahí está toda la alhambra rota y todos los pinos tirados, y ahí están y no los van a preparar, ¿eh? Esto es una vergüenza que si venga Dios y lo vea. Luego saltan los alcaldes estos que miran por la ganadería. Hay que mirar por aquí, a los ganaderos no tienen, a los ganaderos sí que los tenéis, pero a los de verdad, los tenéis fracasados, a todos nos querían arruinar a todos. Ah, buen día. Bueno, el día 20 saneamos las vacas. El día 20 que no sé en qué día cae. Tengo que llevarlas para allá para hacerlas allí, porque aquí se hace muy mal en esos corrales. El cepo es muy estrecho, era de estas vacas de antes. Y tengo que llevarlas para allí. Ahora estas se echan por ir para allá, van solas. Bueno, nos vemos esta noche. Voy a ayudar a la muchacha a recoger las cabras, aceitunas y tal.